Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Doy gracias a Dios en este momento por esta oportunidad que Dios me concede para poder estar aquí, para poder hablar de su palabra. En esta hora quiero hablar de la palabra de Dios, meditar un poco en esa palabra y esperar que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a leer la Biblia en Ezequiel capítulo 18 versículo 20 en adelante. Nos dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. La Biblia nos dice: el alma que pecare, esa morirá. La vida de cada uno de nosotros, Dios nos ha compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y en el principio Dios creó al hombre. La Biblia dice que lo creó del polvo de la tierra y sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Y lo puso en el paraíso para que fuese administrador y señor del paraíso y pudiera vivir eternamente una vida en abundancia, una vida feliz, una vida como un hijo de Dios, que no le faltara nada, una felicidad eterna. Pero le puso unas condiciones de que el hombre tenía que obedecer a Dios. Y le dijo: te pongo delante de ti el árbol, los frutos para que puedas alimentarte, para que puedas comer. Pero le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto no puedes comer, no comeréis, porque el día que comieres moriréis. Y el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Y la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Dios le dijo: el día que comieres de ese fruto moriréis. Dios le estaba diciendo también: el día que rompas los estatutos, los parámetros de Dios, el día que desobedezcas, vas a morir. Porque la consecuencia del pecado o de la desobediencia hacia Dios es la muerte. Mas la consecuencia de la obediencia a Dios y de la fidelidad a Dios es la vida eterna, es la bendición de Dios. Entonces la Biblia nos dice: el alma que pecare, esa morirá. En consecuencia con el pecado de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, entró la muerte en sus vidas. Y por la consecuencia de ese pecado, entró la muerte en su descendencia, en toda su descendencia al ser humano. Entró la muerte. Y cuando el hombre pecare, cuando el hombre desobedeciere a Dios,
entonces hay una consecuencia de muerte. Y de una muerte eterna, una muerte espiritual eterna. Bendito sea el Señor. Pero vino Dios y sabía que el hombre no tenía oportunidad de salvación. Entonces Dios envió a su propio Hijo para que por medio de su Hijo, cuando el hombre obedeciera a la palabra de Dios, cuando el hombre obedeciera a Dios, entonces podía obtener vida, podía obtener salvación. Y Jesucristo vino a este mundo, dio su vida por cada uno de nosotros, se entregó por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Juan capítulo 3 versículo 16 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creerle a la palabra, creerle a Dios es obedecerle, es entregarse a Dios, es confesar a Dios, es entregarse totalmente a Dios, creerle a Jesucristo y caminar en los caminos del Señor. Y después de caminar en esos caminos, después de entregarle nuestra vida a Dios, es necesario obedecerle esa palabra. Porque existe la palabra que son las leyes y estatutos de Dios que Dios ha establecido para el hombre, para la vida del hombre. El hombre y el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La salvación es personal. Nadie puede ser salvo por otra persona, solamente por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Dios. La salvación es individual. La Biblia dice que los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados del padre. Cuando la persona con su consentimiento desobedece a Dios, la consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado, es la muerte de sí mismo. Y dice la Biblia: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La justicia del justo, o sea, cuando Dios nos justifica por medio de la gracia de Dios, cuando Dios nos perdona por medio de Jesucristo, nos justifica y nos hace justo ante la presencia de Dios, obedeciendo su palabra, caminando en sus caminos, obedeciéndole a esas leyes y estatutos y amando al Señor. Dice la Biblia que la justicia de la persona que ha sido justificada por Dios, esa será la salvación de su vida. Pero cuando la persona se complace en la injusticia, cuando la persona no le obedece a Dios, cuando la persona es rebelde ante Dios y no quiere nada con Dios, es apático a Dios, es apático a la palabra de Dios, rebelde y no quiere nada con el Señor, la Biblia nos dice, nos declara, dice: y la impiedad del impío será sobre él. La muerte, la separación de Dios y el hombre.